¿Por qué estoy acá y por qué enseño lo que enseño? De eso te quiero hablar en este video. Quiero contarte mi historia, quiero contarte el detrás de escena, quiero contarte qué fue lo que pasó en mi vida y cómo fue que todo lo que yo hoy enseño lo apliqué primero en mí y por qué lo apliqué en mí. ¿Por qué sé que funciona? Más allá de que yo siempre comparto técnicas, herramientas, tips, clases, lo que sea que comparto y que comparto un montón, hay una base de todo esto, hay un por qué todo esto está pasando y por qué yo hoy estoy acá. Hubo un momento en mi vida que a mí no me quedó otra que empezar a aplicar alguna que otra herramienta o técnica que encontré en el camino, en la que en algún momento y hacia la que en algún momento me sentí un poco reacia, la verdad, ya te voy a contar por qué. Y eso surgió o generó en mí cambios, cambios muy profundos. De hecho, yo si miro para atrás, siento que hablo de la vida de alguien más cuando hablo de mi propia historia, porque es tanto lo que yo he cambiado aplicando esto que yo enseño, que llegó un punto que obviamente para yo poder conocer todo esto que hoy tengo incorporado en mí, que es mi estilo de vida y que hoy lo comparto, a mí me llevó una, dos y alguna que otra más tocada de fondo media grande. Entonces, yo lo que he hecho en todos estos años, después de ver el cambio en mí misma, ha sido digerir conceptos que a lo mejor son un poco complejos, bajarlos a tierra y al pasarlos por mi experiencia, poder trasladarlos de una manera más simple, poder bajar a tierra conceptos que a lo mejor a mí me llevó años entender, si bien, bueno, hace 10 15 años atrás no había la información capaz que hay hoy, no tenía acceso a la información que a lo mejor tengo hoy, tampoco tenía el nivel de conciencia que tengo hoy, evidentemente, pero siento igualmente que me costó mucho, porque bueno, recién estaba como conociéndose todo este tema del que hoy se habla abiertamente, mentalidad, desarrollo personal, creencias limitantes. Pero en su momento a mí me costó un montón. Cuando yo pude digerir todos esos conceptos, pasarlos por mi experiencia y poder crear una forma de aplicar todo eso de una manera un poco más simple, por así decirlo, que no quiere decir que sea fácil, siempre hago la diferencia entre estos dos conceptos, pero sí simple, yo empecé a sentir la necesidad de compartir y de transformar todo ese conocimiento y toda esa información que yo tenía y toda mi propia experiencia, transformarla en servicio. ¿Para qué? Para que alguien allá afuera, para que tú tal vez no tengas que llegar a tocar fondo, tal vez como yo lo hice, para poder tener el acceso a esta información. Hay dos formas que tenemos y dos caminos que tenemos para tener las enseñanzas, para aprender y para ir subiendo de nivel de conciencia en la vida y en nuestro camino evolutivo. Una es a través del dolor y otra es a través del amor. Las que yo he hecho han sido casi todas a través del amor y mucho de lo que tal vez me estén escuchando también se sientan identificados porque son a través de esas tocadas de fondo y como siempre decimos, el dolor nos enseña y las crisis nos dejan las mayores enseñanzas. Pero también creo que no necesariamente tenemos que tocar fondo para poder aprender o para poder incorporar o integrar una enseñanza. También creo, y es un concepto relativamente nuevo que estoy tratando de integrar porque me resuena un montón, que no se trata todo de enseñanza. De hecho, estoy escuchando el audiolibro Conversaciones con Dios y ahí se remarca mucho que en realidad nosotros no vinimos a aprender nada, que la vida no es esa famosa escuela de la que se nos habla. Acá viniste a aprender y cuando aprendas vas a ascender. De hecho, ese libro nos dice que la vida es un lugar o es una experiencia para recordar. Nosotros ya sabemos todo. Lo que pasa es que lo sabemos en otro nivel. Lo sabemos a nivel conceptual como alma, pero como alma no lo sabemos empíricamente, no tenemos la experiencia para poder nosotros conocer ese mismo concepto a través de la experiencia, necesitábamos esta encarnación, esta realidad 3D.
con las emociones, con el entorno, con todo lo que tenemos y principalmente con la dualidad de la que vive y de la que es parte esta experiencia tridimensional. ¿Por qué? Porque el todo no se puede experimentar a sí mismo si no tiene un punto de referencia. Si yo lo que experimento, lo que vivo es solamente amor, no voy a saber qué es amor, porque es todo lo que hay. Yo necesito que exista también el miedo, el dolor, porque sé que lo que no es eso es amor. Es un poco complejo esto y en realidad es un concepto, como te digo, que estoy un poco integrando y en realidad a mí me gusta compartir los conceptos, pasarlos por el cuerpo, integrarlos y poder compartirlos de una forma un poco más simple. Por eso esto lo voy a dejar como a modo de mención y cuando yo lo tenga bien integrado y lo pueda compartir, como a mí me gusta simple, en conceptos simples y entendibles, que yo lo pueda entender bien para poder compartirlo, vamos a volver a este concepto. Pero volviendo a lo que te decía hoy, tenemos estas dos formas de atravesar las experiencias, por así decirlo, a través del dolor y a través del amor. Cuando yo siento que tengo que tomar decisiones, que siento que ya mi camino se va como yendo por otro lado y no lo hago voluntariamente porque siendo fiel a eso que yo siento, a esa intuición, a la voz de mi alma, no tomo esa decisión, que eso estaría haciendo a través del amor, y me resisto porque mi piloto automático, mi programación automática está haciendo más fuerte, mi ruido mental está haciendo más fuerte, mi condición sociocultural está haciendo más fuerte, y eso me está diciendo que lo que yo creo, lo que yo siento está mal, yo me voy a quedar en el mismo lugar, pero va a llegar un momento que ese camino que yo en un principio sentí la voz muy suavecita, va a empezar a ser más fuerte y me va a empezar a llevar, a llevar, a llevar. Y si yo no lo hago desde el amor, tomando la decisión desde mi propio ser y desde mi propio sentir, la vida me empuja. Me lleva tanto al borde del abismo que cuando yo no salto porque tengo la fe de que estoy siendo sostenida, la vida me empuja y ahí no te queda otra. O confías o te morís del miedo y haces todo lo posible por volver al borde del abismo otra vez. Y si eso pasa, el ciclo se repite. Yo pasé por estos ciclos un montón de veces. La vida me empujaba y ahí como yo podía volvía a ese borde del abismo para que después la vida me volviera a empujar y como que no entendía, obviamente. Pasé mucho tiempo cuando yo empecé a entender esto, al principio, culpándome y diciendo, pero pucha, che, si era esto, ¿por qué no tomé la decisión antes? ¿O por qué repetí esto? ¿O por qué lo otro? Porque no lograba entender que cada uno de nosotros hacemos lo que podemos en el nivel de conciencia en el que estamos y hacemos siempre lo mejor que podemos. Y en la medida en la que vamos creciendo y evolucionando y teniendo otro entendimiento, vamos tomando otras decisiones. Eso no quiere decir que las anteriores estuvieron mal, quiere decir que hice lo mejor que pude con ese nivel de conciencia que tenía en ese momento. Pero viniendo un poquito a mi historia, que es parte de lo que te quiero contar hoy, si bien no voy a contarte todo porque sería un video súper extenso, pero sí quiero ir como capaz que contándote por partes y así no lo hago demasiado largo para no aburrir tampoco. Quiero ir a este punto, a una de esas, como te decía antes, tocadas de fondo, a uno de esos empujones que la vida me dio por no haber tomado la decisión a tiempo. Lo he mencionado en algún que otro encuentro, si capaz que me sigues en mis redes o en mi podcast, he contado también en algún episodio, que si no me sigues, por acá abajo está todo anclado, mi Instagram y mi cuenta de podcast para que vayas por ahí a seguirme también, que también por ahí comparto un montón de cosas lindas. Pero he contado anteriormente que yo era una persona súper quejosa, negativa, veía siempre el vaso medio vacío, de hecho vacío del todo la mayoría de las veces. Siempre había algo que era responsable, algo o alguien responsable de lo que a mí me estaba pasando. Yo era víctima 100% y obviamente no tenía en ese momento la capacidad ni la conciencia para poder entender que yo estaba creando esa realidad de la que tanto me estaba quejando. Pero cuando no tenemos esta capacidad y esta conciencia, todo lo que es diferente a nosotros y principalmente para mí, por eso esta palabra para mí es tan importante, la palabra diferente.
Yo hoy en día le doy mucho valor y amo profundamente las diferencias porque de esas diferencias yo me nutro un montón. Pero en ese momento era lo que más me pesaba y era lo que más conflicto me generaba. Todo lo que era diferente a lo que yo pensaba o lo que yo creía o lo que yo decía estaba mal. Entonces mi exceso de control para que todo fuera como yo decía o yo creía que tenía que ser, me empezó a drenar, a tal punto que yo vivía con dolor en el cuerpo, yo abría los ojos y lo primero que me daba cuenta era que alguna parte de mi cuerpo me dolía, me quejaba un montón porque estaba en un trabajo que no me gustaba y a su vez tenía las posibilidades tal vez de irme. Yo ya estaba estudiando, estaba haciendo una carrera de kinesiólogo masajista, había terminado, también después que terminé seguí estudiando, haciendo otros cursos, otras especializaciones, y sí tenía la posibilidad capaz de, mira, dejo acá porque esto no resuena más conmigo y yo tomo las decisiones. Eso no se me cruzaba por la cabeza. ¿Por qué? Porque yo estaba en el rol de víctima. Entonces, cuando vos estás en el rol de víctima, no tenés la capacidad de tomar la decisión porque todo tu poder lo entregaste afuera. Entonces, no tienes la capacidad de decir, esta es la decisión que yo quiero tomar. No, ¿cómo voy a tomar esta decisión si estas son las circunstancias? Eso es víctima y así viví muchísimos años de mi vida. Y producto también de todo ese conflicto que tenía, esa falta de amor propio, de no tener ni autoestima ni confianza en mí, tenía muchas actitudes autodestructivas. Yo fumaba un montón. No te puedo explicar. Había veces, y esto me llevó muchísimos años también contarlo públicamente, porque después que yo empecé mi transformación, hubieron muchas cosas de las que yo me sentía súper avergonzada. Y yo decía, esto no lo voy a poder contar nunca. Hasta que entendí que no, esa es mi mina de oro, mi historia es mi mejor testimonio. Entonces, ¿qué mejor que tener orgullo por todo lo que yo viví? Porque fue lo que me trajo hasta acá. Entonces, si bien no me enorgullece el hecho en sí, como ya he contado otros episodios de otras situaciones, no me enorgullece el hecho en sí. Lo que me enorgullece es que yo trascendí eso y que gracias a que yo pasé todo eso, hoy estoy acá. Yo fumaba un montón al punto de que me daba cuenta de que había tirado recién un cigarro antes de prenderme otro porque me ardía la garganta. O sea, recién había apagado un cigarro, pero era algo automático. Tomaba un montón, tomaba mucho. Yo cuando me invitaban a algún lado, lo primero que preguntaba era qué iba a haber para tomar. Y siempre digo lo mismo, mi hija llegó para salvarme. Si yo en ese momento no hubiera quedado embarazada, aunque en ese momento no lo entendía, capaz que no me desconcertó, yo tenía 23 años, no tenía nada planeado, no es como en una historia de telenovela, capaz que no, estaba todo planeado, lo buscamos, no, en realidad no, yo tenía una relación, sí, con el papá de mi hija, pero no era algo que mi vida era medio desastre, o sea, no tenía como un trabajo fijo, eh, salía mucho, bueno, tenía una vida bastante activa en lo que era, estábamos en ese momento, yo acompañaba al papá de mi hija que estaba en una murga, entonces trabajaba en el día, pero tenía como trabajo así esporádico y salíamos de noche, entonces teníamos toda esa vida nocturna de vicios, de alcohol, de cigarrillos, entonces obviamente en un estado, en una situación así, no era la situación más, no era capaz que la condición más eh, buena como para que en ese momento yo quedara embarazada, pero pasó. Y siempre digo, mi hija me salvó porque me hizo un clic y fue el primer clic gigante de mi vida. Obviamente, creo que para cualquier persona que sea madre o padre, ese clic es casi natural, si bien no en todos, pero en la mayoría. Y ahí me di cuenta de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, Infortunadamente, ese clic no fue suficiente, si bien cambié un montón de cosas de mis condiciones, de mi rutina, obviamente, las adapté para la mejor supervivencia y la mejor calidad de vida para mi hija y se la di. Yo le di todo lo mejor que pude, ella tuvo una infancia, no le faltó nada y demás, pero no fue suficiente como para que el cambio fuera profundo en mí porque yo después de un tiempo como que volvía a la senda, volvía a lo conocido, volví, seguía fumando, bueno, el tema de tomar, bueno, capaz que no tomaba tanto
no tenía ese que yo considero hoy viéndolo atrás que era un problema, era una adicción, el tema del alcohol para mí. No volvía a ese nivel, pero sí, obvio, fumar sí, fumaba un montón y tenía lo peor, la peor condición autodestructiva que podemos tener, el diálogo interno negativo. Eso sí era algo que estaba tan arraigado en mí, el control excesivo. Yo necesitaba controlar todo. Sentía que todo, si no se hacía como yo lo hacía, estaba mal hecho. Tenía que, obviamente, me sobreexigía. Tenía un nivel de perfeccionismo y sobreexigencia, primero en mí y después eso lo proyectaba afuera. Entonces, cualquier cosa que no estuviera a la altura de eso que yo creía que estaba bien, estaba mal. Entonces, todo lo que fuera diferente a eso estaba mal. Entonces, yo tenía que ir haciendo como todo y me sobrecargaba con eso y a su vez me enojaba porque sentía por qué tengo que hacer todo yo, pero a ver, nadie me obligaba. Pero eso era un bucle interminable y autodestructivo que me hizo muchísimo mal durante muchísimo tiempo. Llegó un momento, y acá hubo otro punto de inflexión en mi vida, que en este exceso de control, de sobreexigirme, de estar en todo, que el trabajo, que mi hija, que el perro, que el gato, que la casa, todo tenía que pasar por mí. Llegaba, había veces que no dormía, que me despertaba, que soñaba, a veces el poco rato que dormía soñaba con eso que se supone que yo tenía que hacer en el trabajo, que si no lo había hecho, una locura. Obviamente mi entorno más cercano también sufría las consecuencias de eso porque era insoportable estar conmigo, yo tenía cambios de humor muy bruscos, eh, a veces estaba re bien así, de repente me entraba como un enojo, una ira que casi que no podía controlar. Y de hecho a veces me preguntaban, ¿y qué te pasa? Y yo decía, no sé, pero porque realmente no sabía. Todo esto me llevó un montón de tiempo. eh, un punto grande de inflexión que tuve varios, ya te iré contando, pero uno grande que tuve fue eh, una separación brusca, que yo digo que fue brusca, pero en realidad no fue tan brusca, porque claro, yo era todo el tiempo como que nada me venía bien, nada nunca estaba a la altura de mis expectativas, todo estaba mal hecho, lo que estaba diferente estaba mal, estaba yo todo el tiempo con el ojo crítico, buscando el error en todo. Entonces, yo en ese momento, imagínate, convivir conmigo, si yo lo miro para atrás, era insoportable. Y yo estuve 4 años en una relación y llegó un momento, claro, la persona que estaba al lado mío se ve que colapsó. Y habíamos ido de vacaciones en un momento y en ese momento que se supone que era lo mejor, que teníamos que haber ido de vacaciones a disfrutar, yo generaba el conflicto donde sea que estaba. Donde sea que yo estuviera había un problema, porque obviamente que el conflicto estaba en mí, entonces iba conmigo a todas partes. Hay veces que dice, ay, me quiero ir a un lugar donde nadie me conozca, empezar de vuelta. Y no, vos al único lugar que tenés que ir para tratar de empezar de nuevo es adentro, porque al lugar donde vos vayas, si no trabajas en ti, te vas a llevar el conflicto contigo. En ese momento me llevé ese conflicto conmigo y ahí explotó la bomba y bueno, y fue como de un día para el otro tomar la decisión que lo tomó quien en ese momento era mi pareja y cuando quise como que reaccionar, yo estaba en la casa de mi madre con mi hija de un lado, con el bolso del otro, una perrita que yo tenía y estaba así como en el porche de la casa de mi casa, de la casa de mi madre, como que ahí quedé y como fue como, ¿qué hice? O sea, mirá hasta dónde me traje. Esa fue la primera vez que a mí se me cruzó por la cabeza la idea de que algo estoy haciendo mal. Fue la primera vez. Y te digo, ya mi hija tenía 5 años. Toda mi vida alguien era el responsable de todo lo que a mí me pasaba. Durante toda mi vida siempre había un culpable y alguien siempre estaba haciendo las cosas mal. Y esa fue la primera vez, la primera tocada de fondo grande que tuve, en donde por primera vez yo dije, pucha, che, algo tengo que estar haciendo mal. Me llevó muchísimo tiempo, no es algo que, como te lo estoy yo diciendo ahora, me llevó mucho tiempo.
Y a partir de ahí yo siento que en ese momento yo sentí que fue lo peor que me pasó. Hoy en retrospectiva yo siento que fue de lo mejor que me pasó. Por suerte, ese fue uno de los empujones de la vida. Yo estaba ahí al borde y no tomaba la decisión, no cambiaba, no me hacía responsable. ¡Pum! La vida me empujó. Y hoy siento que lo agradezco profundamente. Fue de los primeros puntos de inflexión en mi vida. Después vinieron otros, que eso los voy a dejar, te los voy a ir contando más adelante. Pero en resumidas cuentas, lo que te quiero decir y el mensaje que quiero dejar hoy con esta primera parte de mi historia, que esto es la primera vez que lo cuento, porque siento que surge la necesidad en mí de decirte que no tienes que tocar fondo, no tienes que esperar a que la vida te empuje al abismo para morirte de miedo, porque en ese salto puede que puedas abrir las alas y confiar y conectar con tu fe. Pero si no hiciste el trabajo anteriormente, es muy difícil que en ese salto puedas conectar con esa fe. Te va a costar el doble o el triple y va a ser muy cuesta arriba. Y yo siento, porque me ha pasado posteriormente después, que yo he podido tomar decisiones desde el amor, que si bien no quiere decir que no va a ser todo color de rosa, ojo acá, que hay una diferencia, no porque yo tome la decisión desde el amor y no llegue al límite que tenga que esperar que la vida me empuje y tenga que pasar el dolor y el sufrimiento por querer aferrarme a algo que en realidad ya no es para mí. Ahí es cuando yo genero el sufrimiento y me cuesta mucho más. No porque yo tome la decisión desde el amor quiere decir que no va a ser doloroso. Sí, es doloroso, crecer es doloroso, porque yo voy creciendo, entonces yo me tengo que ir despojando de viejas versiones mías que ya no van a poder seguir avanzando conmigo. Y eso quiere decir que esas versiones mías tienen que morir. Y eso quiere decir que yo tengo que atravesar un duelo. Eso quiere decir que crecer duele. Pero no tiene por qué ser sufrido. Yo no tengo por qué sufrir. ¿Por qué? Porque cuando yo sufro es cuando me aferro a eso que yo no quiero soltar. Yo me aferro a ese cambio que no quiero hacer. Yo me aferro a ese paso que no quiero dar. Porque me da miedo ese salto, me da miedo lo desconocido. Entonces la vida me empuja y en vez de yo soltarme y confiar, me muero de miedo y veo de dónde me puedo agarrar y allá por allá agarré una ramita y me agarro de ahí y me aferro y me duele mucho más la mano de agarrarme a eso que no quiero soltar que lo que me puede doler el proceso de transformación. Por eso esa pequeña diferencia, si bien yo la marco, también aclaro esto. No quiere decir que es todo color de rosa. Yo he pasado muchísimos procesos de transformación. Y esto que te conté acá, esta tocada de fondo, que la vida me empujó a través de esta situación y que fue la primera vez, y por eso te lo cuento acá, es la primera vez que lo cuento, pero viendo en retrospectiva y mirando mi historia, fue la primera vez que yo me encontré diciendo algo estoy haciendo mal. Y eso está buenísimo, porque es la primera vez que yo me hice responsable. Y hasta que yo no me hago responsable, nada absolutamente va a cambiar. Nada va a cambiar hasta que yo no empiece a ser consciente que todo lo que yo estoy viviendo está siendo creado por mí. Y esto no es conectar con la culpa, esto es conectar con la responsabilidad. Hay un patrón de creencias en mi subconsciente que están creando mi realidad. Y hasta que yo no sea consciente de eso, no voy a poder ir adentro a cambiar nada, porque yo voy a creer que todo el problema está afuera. Y ahí a donde vaya voy a llevar conflicto, como me pasó a mí, que me fui de vacaciones muy felizmente, esperando todo un año para poder irme de vacaciones, y fue un caos. ¿Por qué? Porque el conflicto estaba en mí. Entonces, hasta que yo no pude hacerme responsable y decir, algo tengo que estar haciendo mal, que al principio, obviamente, como yo no tomé esta decisión desde el amor, al principio sufrí un montón porque empecé a sentir culpa. Entonces fue como mucha tortura mental y fue muy doloroso. Y pasé esto que hoy, al compartirte todo esto, es lo que te quiero evitar, lo que me gustaría que no tenga que pasar nadie. No es evitarte el proceso, no es evitarte el dolor, es evitarte el sufrimiento por querer aferrarte a algo
que ya no resuena contigo. Por no ir a ti, a trabajar en ti y soltar el control afuera. Porque afuera no hay nada que puedas controlar. Pero en la medida en la que yo así lo crea, voy a estar sufriendo. Por eso comparto esto, para que tú puedas entender y para compartirte esto que me pasó a mí, de hay una forma de que no tengas que pasar ese periodo de sufrimiento, aunque no necesariamente vaya a evitar el dolor, como ya te dije anteriormente. Así que este es, siento yo, mi llamado hoy, compartirte esta historia que nunca conté y que siento que es una mina de oro y que siento que explica por qué yo hoy estoy acá, por qué enseño lo que enseño, por qué soy mi mejor testimonio. Después de esta tocada de fondo primera que te conté, vinieron un montón más que después te seguiré contando. Esto da como para capítulos y capítulos. Eh, pero bueno, ha sido una vida muy enriquecedora, muy desafiante, que recién ahora es como que empiezo era por acá la cosa. Pero bueno, gracias a todo eso que pasé, hoy estoy acá. Y te lo quiero compartir para eso, para poder mostrarte y para que vos puedas entender por qué estoy acá. Y si con algo de todo esto que yo te conté, vos capaz que te podés identificar, yo te puedo compartir todo esto con esta intención. Esa es mi intención. Y lo voy a seguir repitiendo. Que no tengas que atravesar los procesos con sufrimiento, que lo hagas, que lo puedas hacer desde el amor, tomando las decisiones. ¿Con miedo? Sí, con miedo. En mi último episodio del podcast hablé de esto. Cómo trascender el miedo y tomar acción. El miedo está, el miedo es inherente. Lo que no necesariamente tenemos que vivir es el sufrimiento, porque yo sufro, y te lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir siempre un montón de veces, porque la repetición es la madre de la maestría. Yo sufro cuando me aferro, cuando no me animo a soltar. Algo ya no es para mí, pero me da miedo, pero ya no resueno ahí. Ahí es donde sufro. No me animo a a dar el paso, no me animo a saltar, y si salto me muero de miedo y no avanzo. Ahí sufro. Porque la naturaleza es crecimiento, es el movimiento natural de todo, es el avanzar, es el crecer. En la medida en la que yo me resista a eso, ignorando las señales del camino que se me van presentando todo el tiempo, es cuando yo sufro y cuando empiezo en ese bucle autodestructivo que llega un momento que no sé ni cómo entré y obviamente no sé cómo salir. Y lo conozco perfectamente porque estuve ahí adentro muchísimos años de mi vida. Y esto no quiere decir que hoy mi vida sea todo color de rosa y que yo ya no tengo problema, lejísimo, lejísimo. Pero uno va teniendo otra conciencia, otra forma de ver los desafíos, otra forma de ver la vida y de vivir la vida. Nada es tan grave como nuestra mente nos hace creer. Es un ratito la vida. Y si nosotros no nos disponemos con una actitud positiva de aprendiz, de niños, a disfrutar y a atravesar los desafíos desde el amor, sabiendo que hay una energía superior que nos sostiene y nos guía todo el tiempo, no sé, cómo querés vivir tu vida. Yo elijo vivirla así todos los días de mi vida. No quiere decir que sea todo color de rosa, como te digo, que yo no tenga desafíos. Sí los tengo, pero he aprendido a educarme a mí misma para poder atravesarlos con otra perspectiva, con otra actitud, con otra mentalidad. Por eso te lo comparto, por eso espero que te sume, por eso espero aportarte con mi historia y con mi experiencia ese valor y ese empujón para que puedas tomar esa decisión desde el amor y que dejemos de una buena vez de sufrir y de padecer, porque la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que abrazar los desafíos que nos llevan a avanzar y a crecer todo el tiempo. Y siempre hay una energía superior que nos sostiene, siempre. En la medida en la que seamos capaces de fortalecer esa fe, va a ser el proceso muchísimo más amoroso. Dentro primero y fuera después. Así que hasta por acá la historia de hoy. Espero que te haya gustado. Es muy lindo compartir esto para mí. Es raro también porque es la primera vez que hablo de todo esto, pero siento que era como que faltaba esta parte,
en esta nueva forma que quiero de compartirme y de entregar lo que tengo para entregar y este mensaje que tengo para dar, siento que esta es la forma, poniéndome a mí como testimonio. Yo no quiero convencer a nadie de nada, yo no quiero que nadie crea que lo que yo comparto es la verdad absoluta. Y justamente porque te comparto mi historia, es que quiero que entienda quien me escuche que lo que hago es esto, compartir mi historia y compartir lo que a mí me sirvió. Y si eso te sirve, buenísimo. Y si tú crees que esto es mentira y que no sirve para nada, buenísimo también. Porque yo no quiero convencerte de nada, yo quiero entregarte mi experiencia y ponerla al servicio tuyo para que a través de esa experiencia que a mí me tocó vivir y que me dejó tantas enseñanzas y al día de hoy me dejó tantas herramientas, tal vez tú también puedas agarrar alguna de esas y adaptarlas a ti. Y ahí yo ya estoy más que servida. Si al menos una persona hace un clic o logra entender algo de lo que le está tocando vivir gracias a que yo estoy compartiendo esto acá, ya está, yo ya me doy por servida, ya está. Eso es lo que yo siento que tengo que hacer hoy. Y estoy respondiendo a esa necesidad de entregar esto y que llegue a quien tenga que llegar. Sin querer convencer a nadie de nada. Yo no soy la dueña de ninguna verdad absoluta. Yo soy la dueña de mi verdad. Porque soy la dueña de mi historia. Y mi historia es única, así como es única tu historia también. Así que muchísimas gracias por estar este ratito acá conmigo, por haber escuchado un pedacito de mi historia y ojalá que te gusten estos videos, que te aporten y si es así, te pido que por acá me dejes un like. A mí me ayuda un montón para llegar a muchísimas más personas y obviamente no te cuesta nada, es gratis, es simplemente un like. Suscríbete también, voy a estar subiendo este tipo de videos una vez a la semana para poder seguir aportando mucho más. También acá abajo vas a encontrar mi Instagram, mi podcast, para que puedas seguir acompañándome en todas estas instancias y en todos estos canales. Así que muchísimas gracias por este rato compartido, por haber entregado a este pedacito de mi historia lo más valioso que tenemos también, que es nuestro tiempo. Te deseo un día hermoso, sea cuando sea que estés escuchando esto, y muchas gracias por estar ahí acompañándome. Te quiero mucho. Chao.